Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo ciclo, a un nuevo programa que con muchas ganas, con muchos deseos de aportar, estamos iniciando en estudiociudadano.cl. Se trata de los ciclos jurídicos y sociales, un esfuerzo de producción entre la Fundación Poder Ciudadano y el sitio estudiociudadano.cl para llevar a ustedes una serie de conversaciones, diálogos, coloquios, como usted quiera llamarle, sobre la política, sobre temas jurídicos, sobre temas sociales, en un momento donde nuestro país sigue embarcado en un tremendo proceso, un proceso de creación de una nueva constitución a través de un proceso de convención constitucional que para unos es una gran esperanza, para otros está siendo un poquito de desilusión. Pero independientemente de eso, es un proceso cívico. Es decir, la gente está hablando de política, la gente está preocupada de lo que está pasando, la gente quiere saber los conceptos, las ideas que están vinculadas con la democracia, el ejercicio de los derechos y también, por supuesto, de los deberes. Y para aportar a esto es que me acompaña en esta ocasión el director de la Fundación Poder Ciudadano, Gastón Díaz Norambuena. ¿Qué tal? Bienvenido, Gastón, a esta conversación, a estos coloquios jurídicos y sociales que inauguramos hoy día. ¿Cómo estás? Hola, bien estoy, Alejandro, nuevamente contigo después de un buen tiempo que pasó y feliz de poder aportar dentro de lo que nosotros hacemos como fundación al conocimiento de la educación cívica más que nada y un poco colocarnos a la par de lo que está sucediendo en el país. Como tú bien dijiste, la Convención Constitucional es un hito histórico en nuestro país y constituye realmente un verdadero cambio de mentalidad. Y en ese escenario, entonces, es que nosotros no podemos dejar esto solamente en esa situación y queremos hacer un aporte entregando algunos tips, algunos conocimientos, algunos aportes. Más que eso, y que la gente pueda tener una posición distinta y también manejar información que quizá ellos, por sus vidas, no tienen el tiempo ni la disposición para profundizar más. Efectivamente. Les quiero contar a los amigos que, bueno, tú mencionaste un poquito que hace tiempo que no nos veíamos, claro, porque Gastón ha sido invitado en varias ocasiones. A Gastón lo hemos entrevistado, ha participado en un par de capítulos de nuestra serie Ciudadanos en Línea, así que ya es un invitado habitual de la casa con algunas conversaciones en este mismo tipo de ámbitos políticos. Pero Gastón tiene una extensa preparación académica. Voy a mencionar alguna de sus diplomas, de sus títulos. Es profesor de Historia y Geografía, es licenciado en Educación, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, o sea, es abogado, y magíster en Ciencias Políticas y también en Ciencias Sociales y Participación Democrática. Así que tiene bastantes libros en el cuerpo que nos va a querer compartir un poquito ese conocimiento y también esa experiencia, y siempre con un cable a tierra, porque justamente es este proceso de convención constitucional el que nos lleva a hablar de educación cívica. Hay incluso los medios de comunicación, yo lo he visto por ahí, están haciendo cápsulas, clips, pero claro, de repente copian y pegan de Wikipedia y no le explican a nadie de qué se trata lo que están hablando. Ese es el objetivo de esta conversación entonces que iniciamos hoy día con Gastón Díaz y por varios capítulos para poder entonces aportar a este mejoramiento de la reflexión ciudadana, de la reflexión cívica sobre la democracia. Y qué mejor entonces partir, de acuerdo a nuestra agenda, a nuestro temario, con la historia de la democracia. Gastón, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál sería lo primero que tú le querrías decir a una persona sobre el nacimiento de la democracia? Mira, bueno, primero te agradezco la presentación y tú tienes mucha razón en el sentido de que lo que uno quiere es aportar un poco de lo que uno ha estudiado. Y en ese escenario, en ese contexto, yo he podido, bueno, yo hago clases también en la universidad, y con mis alumnos muchas veces reflexionamos en conjunto de qué es lo que es la democracia y por qué es tan importante la democracia. O sea,
De hecho, pareciera ser que todo el mundo entiende muy bien lo que es la democracia. Pero si uno comienza a profundizar y a hacer preguntas respecto a estos temas, se empieza a dar cuenta que la gente muchas veces daba las cosas por sabidas y sin embargo no profundiza. Y esa es la idea quizá de este tipo de conversatorios que podemos tener ahora. Entonces, la pregunta que tú me hiciste, la historia de la democracia. Bueno, la historia de la democracia la tenemos que situar en la Grecia, ¿no es cierto?, en la Grecia antigua, donde se coge nombre, demos, gobierno del pueblo, etcétera, etcétera. Esas cosas ya todo el mundo creo que las tiene incorporadas en su background cultural. El punto es, ¿de dónde nace este concepto de democracia traducido a lo que somos hoy día como país? ¿Ya? Yo no pretendo hacer una clase de historia aquí, porque no es el objetivo. Hoy día que tenemos todos los conocimientos, tenemos Google, tenemos la Internet, queremos el dato, lo podemos tener. Entonces yo tengo que hacer otro tipo de aporte. Hablar un poco de lo que estamos haciendo hoy día en nuestro país para entender lo que es la democracia, que supuestamente tiene una historia atrás que es muy rica, muy vasta. Entonces, cuando hablamos de democracia en Chile, lo que realmente hablamos no es de democracia, y eso es lo paradójico. Hablamos de representación, la representación política. Esta representación que nació en las Cortes de Europa. ¿Ah? Ahí nació el concepto de representación con Alfonso X, y posteriormente fue incorporado en la Constitución de los Estados Unidos, en la primera Constitución de los Estados Unidos. El gobierno representativo, así se llamó, no es el gobierno democrático, representativo. Cuando hablamos entonces en Chile de democracia, de lo que realmente estamos hablando es de gobierno representativo. Por lo tanto, ese es el primer tip que tenemos que distinguir. Entonces la gente me dirá, bueno, pero ¿y por qué hablan de democracia? Y yo también la verdad es que me lo pregunto. ¿Por qué hablamos de democracia cuando no hay democracia? Sabemos muy bien que la democracia nació en Atenas, que es una forma de gobierno que consiste en que todas las personas, todos los ciudadanos, opinan y deciden en un contexto asambleario. Es tan potente este concepto de democracia que el ideal ateniense es que los pocos representantes o los delegados de los ciudadanos son elegidos por sorteo, no por elección. Ahí está el concepto de democracia, porque en el fondo el sorteo es lo más afín al concepto de democracia. En cambio, ¿sí? Pero en este punto, Gastón, la historia nos cuenta ciertas cosas que ayúdanos a aclararlas qué tan ciertas o tan incorrectas pueden ser. Por ejemplo, se dice que en Grecia no cualquiera podía participar del diálogo político. Efectivamente había estas formas también como de selección al azar de los representantes, pero había unos requisitos previos, o había que tener dinero, o había que ser militar. Las mujeres, los niños y los esclavos en principio no tenían nada que decir. ¿Cómo entonces se congenia ese tipo de idea de que vendría siendo una democracia bastante selectiva con un concepto actual de representación donde en teoría todos debiéramos poder opinar y votar, elegir o ser elegidos, que es más o menos como la idea general es que cualquier persona se imagina que debiera ser una democracia? Sí, mira, la verdad es que es muy cierto. El concepto de democracia siempre ha estado rodeado de un aura de elitismo, de cierto sector de la ciudadanía, de la sociedad, que tiene acceso al poder. Aristóteles decía de que no toda la gente puede mandar y todos podemos obedecer. Por lo tanto, ya Aristóteles lo señaló en el tiempo, ¿sabes? Como tú bien señalas, este concepto griego de democracia era un concepto restringido. Pero ¿cuál es el punto?
El punto es que ahí se inventó el concepto. Ahora, la aplicación de ese concepto en esa sociedad se ejerció por los pater familia, como tú bien dices. No era una democracia popular, como hoy día podríamos entenderla, sino que era una democracia de los pater, de los griegos, de los iguales, de los ciudadanos que existían ahí, como tú bien dijiste, no lo voy a repetir, quienes no eran ciudadanos no tenían acceso a ese concepto. El punto es, estimado, que antes que existiera ese concepto, lo que existía era el poder omnímodo de el gran jefe, si se puede decir. ¿Y de dónde nació ese concepto de gran jefe o de gran gurú? De la historia, de la prehistoria del hombre. Recordemos nosotros cómo se generaron las primeras culturas y civilizaciones. Antes de eso incluso, veamos al hombre prehistórico. El hombre prehistórico tenía necesidades básicas. Tenía que tener fuerza, tenía que tener poder, por lo tanto el poder físico era lo que hacía primar el poder sobre los demás. Lo que estamos hablando aquí, estimado, es que el ser humano se dio cuenta de que unidos tenían más poder contra las bestias. Individualmente éramos muy pocos, pero unidos teníamos poder sobre las bestias. Pero esa unión de hombres prehistóricos tenía que generarse un liderazgo, una cabeza. Y el poder entonces la ejercía el hombre más fuerte, más poderoso físicamente. Pasaron los siglos y los milenios, podríamos decir, Claro. y el mismo hombre se comenzó a dar cuenta de que el poder físico no era lo fundamental. Lo fundamental era la capacidad estratégica que tuviera ese líder, la capacidad para tomar decisiones. Y ahí entonces, de poder físico, se pasó a poder intelectual. O sea, la valoración del líder, del jefe, ya pasó a tener otros tintes. Esto fue un cambio revolucionario en la historia del ser humano, porque a partir de ese momento, la gente, los líderes, comenzaron a tomar decisiones tales como la agricultura, la crianza de animales, y empezó a generarse un concepto que se desconocía en esa época, que era el ejercicio del poder humano sobre los demás. Y ahí entonces nos encontramos con este nuevo concepto que aparece en la Grecia, donde nos dicen, oiga, nosotros no creemos que haya una persona más capacitada que las demás para gobernar, sino que lo que creemos es que todos nosotros somos capaces de autogobernarnos. Y ahí está el concepto. Independientemente de que haya sido elitista ese concepto, pero es un concepto nuevo. Tú tienes que pensar, estimado, por ejemplo, que Pisístrato tenía el ejercicio de un gobierno tiránico, pero un gobierno tiránico que fue muy bueno. Él llegó al poder, ejerció el poder y lo hizo muy bien. Si los gobiernos autocráticos no necesariamente son malos gobiernos. El punto es cuáles son las posibilidades que esos gobiernos autocráticos sean buenos y cuáles son las posibilidades que no sean tan buenos. Y ahí está el riesgo. Entonces, la comunidad, esa Grecia, pensó que no. En el campo de las probabilidades es más probable que los gobiernos democráticos sean mejores que los gobiernos autocráticos. Y el concepto se lanzó en esa historia, en ese momento. Ahora, ¿por qué nos situamos en esa Grecia y aterricemos esto a Chile? Ahí nos vamos a dar una vuelta por la historia, pero que ojalá que ningún profesor de historia escuche esto, pero esto no es una clase. Nos pasamos de largo. Exacto. Entonces, el punto es que ese concepto griego fue tomado por las autoridades o quienes mandaban en Europa, con el ejercicio de las cortes, por un lado, y por otro lado, fue incorporado en el constitucionalismo, escrito básicamente en la Constitución de los Estados Unidos, con el gobierno representativo. Y aquí hay una cosa muy importante, porque ¿qué es lo que es esto de democracia
colocándole el apellido representativo. ¿Por qué? La pregunta, estimado, y aquí yo te replico ahora con una pregunta hacia ti, ¿por qué habrá pensado el legislador de cambiarle el concepto de democracia directa, se puede decir, o democracia, a gobierno democrático representativo? ¿Para qué? ¿Cuál fue la idea que tú crees, por ejemplo, que se desarrolló de esa manera? Yo creo que tú eres capaz de responderla, porque tú eres abogado y es cientista también. Claro, me imagino que al final todo tiene que ver con limitar la ansiedad o las ganas de que todos gobernemos. Porque si todos vamos a gobernar, entonces sería un poquito desordenado. Se me ocurre, en principio, es como de lógica. Claro. El prejuicio que existía entre los líderes, y el mismo prejuicio que tenemos todos, porque tú también acabas de expresarlo, es que toda la gente no puede decidir. Y más aún en las sociedades que aparecieron de 1800 en adelante con las masas sociales. Por lo tanto, como no podemos decidir todos, es mejor que decidan unos pocos. Pero entonces, ¿cómo conciliamos el concepto de democracia con el concepto de elitismo o representación? Y ahí vino el acierto. Mira, nadie en la historia se puede adjudicar el término democracia representativa. Lo que sí podemos decir que hubieron grandes autores que comenzaron a explicar la democracia representativa. Montesquieu, en su obra Espíritu de las Leyes, habla de que la gente, el pueblo, no se puede administrar por sí mismo y hay que delegar a los ministros, por ejemplo. O Rousseau habla de la democracia representativa, pero donde toda la gente tiene cierto poder sobre el representante. Bueno, en definitiva, entonces, cuando hablamos de democracia, en Chile no tenemos que ir a Grecia, porque la verdad no sirve de nada. Es simplemente un ejercicio intelectual inútil, que debe ser muy, muy, muy instructivo culturalmente, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos como Estado y como ciudadanos. Tenemos que irnos hace recién 200 años atrás. Y esto hay que colocarle un énfasis muy importante, porque solo hace 200 años que se habla de este concepto de democracia representativa, que fue un invento, como te digo, social de los constitucionalistas, para que la gente se sintiera bien siendo mandada por una élite. Eso es muy importante. ¿Y por qué la gente se siente bien cuando le dicen de que nosotros estamos en estados democráticos? ¿Cuál es el fondo de esto? El fondo tiene que ver con el hombre prehistórico. El hombre prehistórico que buscaba el poder. ¿Quién era el que mandaba? El que tenía más poder. Por lo tanto, forma parte del catálogo de la felicidad del ser humano. El decir, yo tengo poder sobre los demás, yo mando a los demás. Y el concepto democrático a ti te dice, usted tiene capacidad de tomar decisiones y a usted se le respeta como persona y usted decide, porque esta es una democracia. ¿Se acuerda de lo que pasaba en Atenas? ¿Los patrios decidían? Bueno, usted en una democracia decide, por lo tanto siéntase feliz, usted decide. Y aquí viene la trampita para abajo. ¿Pero qué decide hoy día en Chile? ¿Qué se decide? ¿Qué decide un ciudadano como usted o como yo? Una votación que la presenta un partido político, creado, ¿no es cierto?, por un sistema de leyes, creada por otras personas que no es uno, digamos. Y esa decisión simplemente consiste en una opción. Ni siquiera es una decisión, es una opción. Y ahí se va encapsulando el poder supuestamente democrático. Y a usted no solamente le dicen que usted tiene derecho a votar, sino que también tiene derecho a elegir y ser elegido. Elegir, ser elegido y elegir, pero ¿a quiénes? ¿Cómo?
que usted tiene que entrar a un partido político. Y ahí nos vamos a la doctrina, por ejemplo, de Mitchell, Robert Mitchell, con ese famoso ahora que tienen los partidos políticos, y una verdad del porte de una catedral, la ley de hierro de la oligarquía, donde todo partido político al final va generando su propia oligarquía y se va formando una escuela dentro de los partidos políticos de aspiracional, donde tú para llegar a tomar decisiones en un partido político tienes que hacer poco menos que un trabajo, un estudio de gángster. Tienes que decir a todo que sí, tienes que aprobar las decisiones de los demás arriba, y de a poco vas evolucionando y vas llegando a la cima con muy malas prácticas, y ya cuando llegas a la cima tienes capacidad de decidir, pero te formaste, es como una escuela del delito. Te formaste y llegaste a ser un tipo que toma decisiones, y si bien puedes que tú no seas el político o el representante, sí tienes la capacidad para designar a tus leales en los cargos de poder. Y así esto se va reproduciendo y se va estableciendo como una realidad y un paradigma. Y la gente comienza a desconocer esto, porque la gente se da cuenta de que algo no funciona bien, pero no sabe cómo y por qué. Yo te dije ser elegido. Entonces, entramos a un partido político y ahí yo puedo ser elegido y voto. Y aparte de esos dos derechos, estimado Alejandro, ¿qué otro derecho tiene un ciudadano en este sistema, entre comillas, democrático? No tiene nada más. Muy poco realmente, porque en la práctica todas las otras funciones, por ejemplo, fiscalizar los actos del Estado, es parte de las funciones, por ejemplo, de los parlamentarios. Los particulares, hasta donde yo sé, no podemos recurrir, por ejemplo, para hacer un análisis a priori de las leyes que se están legislando, por ejemplo, en el Congreso. O sea, si no van otros parlamentarios al Tribunal Constitucional, el ciudadano a pie normal no lo puede hacer. En fin, o sea, en general, la posibilidad de actuar más en la política diaria, excepto lo que fue cuando te llamaron a votar, es muy poco. El otro día conversaba con alguien y me hablaban un poco de los programas de gobierno, que debiera existir un voto programático en el sentido de que aquel candidato que llega al poder es elegido y no cumple con lo que prometió o con un porcentaje de lo que prometió, debiera ser castigado de alguna manera, incluida incluso la posibilidad de sacarlo del cargo. Pero antes de entrar en ese tipo de cosas, Gastón, te quería preguntar, a ver, como estamos en este primer capítulo de la historia de la democracia, claro, los últimos minutos que tú has comentado, de alguna manera podríamos llamarle los vicios de la democracia o las imperfecciones de la democracia. De acuerdo a tu experiencia, con tus conocimientos, ¿hay algo mejor que los modelos de democracia que tú has mencionado que existen, que no son todos iguales, que tal vez el más expandido debería ser este de democracia representativa? ¿Hay algo mejor que la democracia? ¿O estamos condenados a la democracia y a aspirar a mejorarla de una manera u otra? Claro, lo que pasa es que yo estimo que el ser humano se adapta mucho mejor a lo que es la democracia, a lo que quiere. O sea, el ser humano quiere este sistema de gobierno, lo desea para su vida. Es decir, las personas somos más felices cuando nos sentimos que vivimos en una democracia. O sea, ¿es un poquito autocomplaciente también la forma de pensar de las personas? Porque creo haberlo dicho en alguna parte, en algún programa contigo, esta pirámide de necesidades. ¿Te acuerdas que? Sí, la pirámide de Maslow. De Maslow, que establece que el ser humano tiene una serie de necesidades, donde se van cubriendo las necesidades básicas, van llegando a la punta de la pirámide a la autorrealización. Y la autorrealización tiene que ver con la democracia, indudablemente. O sea, yo no quiero que nadie me someta, y esto es un término muy fuerte para una persona.
Si yo le dijera, o sea, si la gente entendiera, oiga, usted nace en un estado donde tiene que ser sometido por otras personas que mandan y usted tiene que obedecer. Así se le dijera a alguien, no creo que lo tomaría tan de buena a primera, pero se le dice, no, este es un estado de derecho, usted está sometido a las leyes las hacen personas que usted designa en una votación popular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí cambia la cosa, cambia la manera de plantearse ante una persona. Por eso que el sistema democrático es tan popular y tan adictivo. Incluso los políticos y los representantes viven fascinados con este sistema, porque usted habla de lo que sucede cuando una persona es electa, pero ¿qué pasa después? El representante. Yo también lo he comentado también en un programa contigo que el representante en Chile, al menos, tiene mandato libre. Por lo tanto, no hay forma que un ciudadano le pueda pedir cuentas después al político. Y eso tiene que ver mucho con el modelo democrático que se instauró con la Constitución del 80. Tú sabes que el gestor intelectual de esta Constitución fue el señor Jaime Guzmán. Y en las actas de redacción de la Constitución del 80 hay artículos completos con las expresiones que usó Jaime Guzmán para referirse a lo que él entendía por la democracia para Chile. Y él omitió en forma expresa y clara, ahí lo dice, la palabra democracia popular. Porque la democracia para él no podía recaer en el pueblo. Entonces dijo, no, vamos a cambiar el concepto y vamos a dar un concepto híbrido y que no afecte mucho esto de que al final nosotros somos los que tomamos decisiones. Y le colocó el nombre de la democracia radica esencialmente en la nación, como tú un día creo que lo dijiste. Claro. Y sabemos lo que es la nación. Claro, pero una pregunta, Gastón, ¿pero alguna vez en la historia de Chile tú podrías señalar un hito, un momento histórico donde efectivamente el pueblo gobernó directamente sin estas trampitas de la democracia, sin estas ataduras que uno podría llamarle a esta expresión popular? ¿Alguna vez hemos tenido un episodio así en la historia de Chile? Mira, en la historia gráfica de Chile tenemos esbozos. Por ejemplo, el reglamento constitucional de 1812, que estaba muy influenciado por el cónsul Roy Poinsett del sistema constitucional norteamericano. Él trató de establecer que la democracia recaería en el pueblo, porque venía influido por Estados Unidos. Lo otro, el momento histórico era notable ese que tú me estás mencionando. Claro. El otro episodio es el de la ley de la comuna autónoma, que se estableció en los gobiernos posteriores, que se establecía de que los municipios iban a tener autogobiernos populares y participativos. Eso nunca ocurrió en la realidad. Por lo tanto, esto de que tú señalas de que si hay alguna vez en Chile y aquí por lo menos, nunca, porque no es práctico y porque tampoco la gente lo solicita y lo ejerce. Tú tienes que entender, estimado amigo, que nuestro país se formó por una corona, por un rey que se le amaba, se le adoraba, y solamente había un personaje en la historia, en la Junta de Gobierno, que quería separarse de esta corona, que era Martínez de Rosa. Los demás simplemente lo amaban tanto al rey que dijeron, no, nos vamos a separar de este señor Napoleón, que está el usurpador, le decía, ¿no es cierto? Bueno, de ahí viene todo el concepto de república y los conceptos escritos que se han plasmado en las constituciones chilenas. O sea,
Todo esto que nosotros estamos conversando, en Chile, en nuestro país que tiene 200 años, ha nacido no por un proceso intelectual de nosotros como chilenos. Todos estos procesos han nacido fruto de la doctrina y las prácticas europeas y norteamericanas. Esas ideas de esos pensadores de esos lugares han venido aquí a colonizar Chile. Por lo Entiendo. tanto, cuando tú me dices, estimado, aquí en Chile, no, o sea, aquí en Chile, el pueblo, los inquilinos, los mestizos, éramos dependientes de los grandes señores de la tierra. Claro. Que había una aristocracia que vino directamente de España, y los hijos de los españoles y los emigrantes españoles fueron los que crearon la riqueza, y la demás gente trabajaba. Y es más, cuando hubo la guerra de independencia, muchos inquilinos estaban peleando por el lado español. Solamente algunos rebeldes aportaban como a la causa separatista, porque también otra imprecisión de la historia de Chile, aquí nunca Chile se independizó, porque seguimos ligados tanto jurídicamente en el sentido de que seguimos dependiendo tanto de las decisiones que tomaban las personas colonizadas por España, por la Iglesia, y seguimos exactamente igual. Claro, no, el Como proceso de terminamos con la corona. independencia, claro, fue muy, muy lento. O sea, de hecho, la primera Junta de Gobierno tenía intrínsecamente la idea de mantener el gobierno para cuando Fernando VII fuese liberado y todo ese tipo de cosas que se hablaba. Además que las noticias no corrían con la velocidad que hay ahora, pero efectivamente no hubo una decisión así abierta, clara, precisa. Aprovechemos la ocasión y nos independizamos. No fue tan así el asunto. Una última pregunta que te quería hacer antes de terminar este primer capítulo, que ha estado muy entretenido, interesante, la forma como tú has expuesto esta breve historia realmente de la democracia. ¿Tú sientes hoy día, Gastón, que a propósito de la Convención Constitucional, el origen de la Convención, ya eso lo podemos discutir en otra ocasión, pero a propósito de este proceso que estamos viviendo, que le quedan algunas semanas para entregar un producto, que es un nuevo texto constitucional. ¿Tú crees que hoy día se ha marcado un hito, incluso más allá del resultado, porque podría ser perfectamente el apruebo, podría ser el rechazo al nuevo texto? Pero ¿tú crees que hoy día se ha marcado un hito, de alguna manera, en la historia de Chile respecto a que con nuevo texto constitucional o sin nuevo texto constitucional, el chileno promedio hoy día va a pensar distinto respecto a la democracia, y que esto puede, más tarde que temprano, hacer nacer otra forma de ejercicio de la ciudadanía y por lo tanto del poder? Mira, yo estoy bastante apesadumbrado, la verdad, porque tú sabes que yo tengo un libro, la Era de los Ciudadanos, que yo sometí toda esta historia reciente. Conversaba con unos amigos y les decía, oye, se está cumpliendo tal cual como yo lo había supuesto, pero nos damos cuenta hoy día que lo que está haciendo la Convención Constitucional es, con la mejor de las intenciones, están buscando un camino que no saben dónde está. Por lo menos lo que yo he visto en la Convención Constitucional, las decisiones que se están tomando no son las más apropiadas, creo yo, para un Chile del siglo XXI. Por ejemplo, este asunto del presidencialismo atenuado, de estas cámaras bilaterales. ¿Qué es lo que se persigue en el fondo, estimado Alejandro? ¿Cuál es la idea que está detrás de estas personas que someten esto a la decisión de un país, ¿no es cierto?, para que apruebe esta Constitución? ¿Que haya más participación? No, que haya más distribución del poder. Pero cuando hablamos de distribución del poder, estamos hablando de las mismas élites. Tú sabes que Chile fracasó cuando se instauró el parlamentarismo en Chile. Fracasó Claro. rotundamente. ¿Por qué? Porque
uno tiene que irse a la historia de Chile. La historia de Chile está formada de esta manera, y no solamente Chile, casi todos los países de Latinoamérica, y paremos, o sea, en el fondo, una de las formas del ejercicio del poder es precisamente imponerse, o si no es por la fuerza, es por las leyes. Por algo las revoluciones se legitiman una vez que ganan. Si la revolución no se legitima, es ilegal, si no es legal. Claro. Eso te da cuenta más o menos lo que dice la doctrina. Por lo tanto, esta convención constitucional, yo lo veo que quieren algo, pero no saben qué. Ellos lo que quieren, en el fondo, es más democracia. ¿Van a obtener más democracia con un presidencialismo atenuado? No, porque el primer ministro y el presidente van a ser exactamente sacados de la misma manera. No hay una tómbola donde los van a decidir. ¿Quién los va a decidir? El partido político. Por lo tanto, no da ninguna garantía una cosa con la otra. Lo que sí va a generar, te lo aseguro, es más burocracia, más ineficiencia política, porque la toma de decisiones. Nos acercamos con un modelo como el que se está planteando un poco a lo que pasa en Perú, que hay una inestabilidad permanente porque parece que el Parlamento, el Congreso peruano, tiene un poder tan grande que puede sacar, por ejemplo, a 5 presidentes que duraron menos de un año en el último quinquenio, y actualmente Pedro Castillo ya ha tenido 2 acusaciones para sacarlo, se salvó estos días nuevamente de la segunda. Avanzaría más hacia un modelo de ese tipo, donde al final la desconcentración del poder de la figura del presidente al final termina haciendo un daño a la democracia. Yo creo ostensiblemente que la gente en Latinoamérica busca algo y que no sabe qué es lo que anda buscando en el fondo. Porque yo te digo, o sea, si yo te expresé de que el concepto de representacionismo o democracia representativa tiene recién 200 años, ¿por qué tenemos que pensar que hoy día, en el siglo XXI, tiene que ser el mismo concepto mantenerse en el tiempo? Yo creo que la crisis de los gobiernos de Latinoamérica tiene que ver con la representación política, que ya no funciona. Y no funciona, primero porque fue una idea extraída de Europa, donde en esos lugares se ejerció por un origen donde se generó. Aquí en estos países de Latinoamérica simplemente se tomó la idea y se trajo. Se replica. Se replica. No es algo que haya nacido de nuestra forma de ser ni de nuestra idiosincrasia. Se replicó. ¿Y qué es lo que sucedió con esto? Esto generó corrupción desatada, dijo. Porque el político que hoy día asume como político sabe que no va a tener control ni fiscalización. ¿Quién fiscaliza, por ejemplo, la Constitución del 80 al presidente de la República? Los diputados. Los diputados, él lo elige los partidos políticos. El presidente, que él lo elige los partidos políticos. En definitiva, entonces, el partido político, una entidad que no tiene ningún reconocimiento de poder real, en el fondo tiene más poder que el Parlamento y que el mismo presidente de la República. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. ¿Quién elige a la Corte Suprema? El Parlamento. Y eso es darle poder a la gente, a los ciudadanos. Y el Parlamento elegido son políticos que son designados por los partidos políticos. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se controla el poder entre ellos? El presidente de la República es controlado por el Parlamento y el Poder Judicial controla a estos dos, pero la máxima autoridad del Poder Judicial son elegidos por los mismos políticos. Este es el sistema de Montesquieu, el sistema del equilibrio de poderes. Pero ahí es donde está mi tesis, que yo la he sostenido en el tiempo y algún día un poco incomprendida, pero algún día la gente va a reflexionar y se va a dar cuenta de que ese era un camino posible, que es el ejercicio constitucional del poder ciudadano. Es que no hay otra forma de parar esto, porque si la gente sigue pensando que la representación es democracia, va a seguir cayendo en este atolladero, este precipicio. Cuando la gente se dé cuenta de que representación no es democracia, sino que es otra cosa, y lo que nosotros tenemos que aspirar
es hacer una sociedad más democrática, porque hoy día está demostrado que este sistema representativo lo único que genera es corrupción, libertad total y absoluta para que quienes ejercen el poder lo ejerzan discrecionalmente y a su voluntad, lo cual genera desconfianza, genera en la ciudadanía desazón y prácticamente anarquía. Y lo que queremos nosotros es que seamos estados y países estables. No hoy día lo que pasa. Imagínate, es tan absurdo que, por ejemplo, demos un ejemplo de uno de estos países, Argentina. Argentina se pasa de la señora K o Cristina a Macri, de Macri a la señora K. Y ahí se lo pasan como león enjaulado, ¿no es cierto? La gente desesperada porque no entiende por qué no funciona nada. Lo mismo sucede en Chile. Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet. Ahora se va Piñera, llega Boric. Boric, el nuevo modelo, ¿no es cierto?, que hemos traído hasta el momento, está dando cuenta de ser un presidente bastante más usual de lo que uno pudiera pensarse. Y eso está recién empezando el gobierno y no lo vamos a calificar de ninguna manera, pero lo que sí podemos decir de que está dando cuenta de que pareciera ser que el ejercicio del poder al final te termina transformando en una persona distinta, producto de lo que se creó. No es culpa de Boric o de quien sea, sino que la creación es, como alguien dijo por ahí, es un engendro. Y eso es lo que la gente tiene que recapacitar, y los cientistas políticos, no sé, la gente que ejerce a cargo de poder, tiene que entender de que la representación política tiene que ser, lo que tiene que atenuarse, estimado, no es el poder del presidente de la República, lo que tiene que atenuarse es la representación, bajar el nivel de representación y comenzar a desarrollar el concepto de democracia participativa. Perfecto, pero lo que me queda claro, Gastón, es que sin un compromiso real de las personas naturales, los votantes, los ciudadanos, en estos procesos, ninguna democracia va a ser lo suficientemente representativa, lo suficientemente perfecta, porque esta entrega del poder genera entonces estas malas prácticas que tú mencionas, esta corrupción, este abuso de la confianza que pone el pueblo en las autoridades, y bueno, como no hay otros mecanismos para hacer valer los programas, las promesas, entonces hay que esperar 4 años y a veces más para ir a votar. Y bueno, parece también que la memoria de las personas es mala, ¿sí? Se olvidan ligerito de lo que les prometieron y vuelven a veces a votar por los mismos que después se están quejando. Hemos tenido este primer capítulo con la historia de la democracia en este ciclo de coloquios jurídicos sociales, en un esfuerzo de producción de la Fundación Poder Ciudadano y Estudio Ciudadano, conversando con Gastón Díaz Norambuena. Voy a repetir porque es importante que sepan el invitado que tengo en esta ocasión y que me va a acompañar por varias semanas conversando sobre estos temas. Es profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es decir, abogado, y magíster en Ciencias Políticas y en Ciencias Sociales y Participación Democrática. Es verdad, no queremos agotar los temas, esto no es una clase universitaria, es un coloquio, es un espacio para conocer detalles a veces desconocidos de la historia, pero también para reflexionar. Si hoy día, con esta conversación que hemos sostenido con Gastón, usted aprendió algo, usted se quedó pensando, creo que habremos cumplido con este objetivo en la creación de este ciclo de análisis, de conversación sobre temas jurídicos y sociales. Gastón, quiero agradecerte la posibilidad de conversar contigo en esta ocasión y por supuesto te dejo invitado para que la próxima semana tengamos el segundo capítulo de este ciclo de coloquios jurídicos y sociales. Y a ustedes, amigos, ya lo saben, el punto de encuentro es el Estudio Ciudadano, gracias a esta alianza entre la Fundación Poder Ciudadano y estudiociudadano.cl. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias.